señora vicedecana del Colegio de Abogados de Lima, señor congresista de la República Wilson Soto, señor Pedro Antonio Riega López, decano del Colegio Médico, doctor Javier de Belaúnde López de Romaña, amigo y maestro, señor César Nagasaki Servigón, también amigo y colega de cátedra, doctor Luis Andrés Guesi Hernández, decano del Colegio Odontológico, doctor Arturo Giles Ferrer, presidente del Tribunal Supremo Militar de Justicia, doctor José Carlos Silvestre, decano del Colegio de Lima Este, señores directivos, colegas que nos acompañan, señores que se acaban de incorporar, público en general, reciban mi más cariñoso saludo en estos 221 años de aniversario que celebra nuestro querido colegio. Efectivamente, el colegio, como se ha mencionado, nació antes de la República misma. Aquí se forjó, probablemente, igual que con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los primeros alientos de lo que fue la revolución de la independencia. Pero no solamente el colegio defendió la independencia. En la mañana recordábamos con el homenaje que hemos tenido con representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que el colegio estuvo presente en gestas heroicas. En el combate del 2 de mayo de 1866 murió nuestro decano defendiendo el Torreón de la Merced en el Real Felipe. Y posteriormente, nuestro decano García Calderón fue prisionero por las fuerzas invasoras chilenas en aquel momento. El colegio siempre ha estado presente en los grandes acontecimientos y en los años 90, cuando se dio el rompimiento constitucional, este recinto se resistió a ese golpe. Prueba de ello es la placa que está ahí en homenaje a Aramburu Menchaca y a varios de los directivos que por coincidencia estuve presente resistiendo ese embate contra el Estado de Derecho en aquella oportunidad. Nuestros nombres están grabados en esa piedra. Celebramos también un día importante porque hemos incorporado 100.000 personas, por coincidencia una mujer y una mujer sanmarquina, con lo cual nos da muestra de la valía de las mujeres en el mundo moderno, en el mundo profesional, en la contribución al progreso del país. Se ha hablado de un largo compromiso de la ética y a eso quiero ir, pero antes, y aprovechando la visita de dos colegas profesionales y decanos de los colegios de la salud, quiero decirles que el derecho tiene una analogía con la salud, con la medicina, y en los diálogos socráticos, Platón, cuando discute con los sofistas, hace esa comparación entre la medicina y el derecho, y dice que para sanar el organismo tiene que tomar una medicina, y esa pócima suele ser amarga, pero beneficiosa. Y en cambio, en el derecho sucede lo mismo. La pena, la sanción al que comete un delito puede ser dura y dolorosa, pero al final libera y sana. Esa es la comparación que se nos hacía en los diálogos. Hoy tratamos de distinguir lo correcto de lo incorrecto, y justamente eso es el plano ético del cual nos han hablado los grandes maestros que me han antecedido. Y lo han hecho seguramente porque vivimos en una crisis ética profunda, porque estamos en un país que cada vez pierde sus instituciones, se desinstitucionaliza, y lo hacen no solamente los poderes del Estado, preocupa que también suceda en organizaciones civiles como los gremios profesionales, los gremios empresariales y hasta en los clubes privados.
de la experiencia profesional digo que cada vez hay una situación de resentimiento, de complejos, de ambiciones, de intereses subalternos en las distintas instituciones que componen el país. Estamos viviendo una desarticulación, una descomposición social. Y no por gusto entonces nuestros expositores han hablado del problema ético, problema que ustedes tienen que reflexionar. En la colonia, el oidor, recuerden, no había separación de poderes, era un individuo al cual se le exigía un comportamiento ético de gran nivel. El oidor era alcalde, era prefecto, pero además administraba justicia. Era el hombre más importante, el virrey no lo era, el virrey era el importante para los temas militares. Y este oidor se le exigía una condición, una calidad ética superior. No estaba autorizado a tener reuniones sociales. La única reunión social que podía acudir era la misa, el matrimonio de sus hijos o el bautizo, más nada, y tenía que vestir rigurosamente de negro. Hoy, en la magistratura, los jueces no se les exige nada de eso. Se les exige como garantía que motiven la resolución. Y claro, conversábamos con alguien que podía motivar lo que le daba la gana, como le daba la gana, y a eso lo llamaba razonamiento o argumentación jurídica, cuando los antiguos lo llamaban más bien retórica, que no necesariamente nos conduce a la verdad y no necesariamente son razonamientos éticos. Y entonces hay que saber distinguir lo ético de no lo ético. No es lo mismo la ley, el derecho, que la ética. Se puede actuar conforme a derecho, pero violar normas éticas. Miguel Yusti daba un ejemplo que siempre lo recuerdo, filósofo él, decía el caso de Héctor con Aquiles. Aquiles mata a Héctor. Jurídicamente eso era correcto porque estaban en guerra, pero lo incorrecto fue que Aquiles maltrató el cadáver de Héctor por 15 días y lo arrastró frente a sus padres. Eso era lo incorrecto, lo inmoral, y sus propios soldados le dijeron, basta ya. Y cuando encontramos la palabra basta ya, es porque nos estamos enfrentando a un problema ético. El cardenal Carlos Castillo, en una reciente misa por el aniversario patrio, expresó, nuestro pueblo no calla porque es digno. Señores, tenemos que ser dignos y no debemos callar. Y hoy día quiero decir algunas cosas de lo que significa no callar. El Colegio de Abogados de Lima es parte de ese pueblo que no debe callar. Y si bien es cierto, esto es un quehacer político, pero es un quehacer político jurídico, no es partidario. El que quiere hacer política partidaria tiene un ámbito que es el partido político. Aquí lo que hacemos en todo caso es una defensa jurídica. Y nuestro derrotero ha seguido una sola línea, desde que nos han elegido y siguiendo la enseñanza de los maestros, que algunos nos acompañan, algunos profesores aquí presentes también, lo que hemos hecho es simplemente defender el Estado de Derecho. Y hemos defendido el Estado de Derecho de los propios poderes del Estado. La defensa del Estado de Derecho implica preservar esa separación de poderes, que es lo que hace que una república sea verdaderamente democrática. Hoy en América Latina vivimos momentos difíciles, porque esto que llamamos separación de poderes está siendo alterado, afectado. Hay un poder que quiere sobreponerse frente a otros. Y cuando digo eso, no solo me refiero a los poderes clásicos, sino, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, poderes también son los organismos constitucionales autónomos, que todo esto en conjunto
forman lo que se llama el equilibrio de poderes. Y eso es lo que se está afectando en nuestro concepto hoy día en el Perú, y así lo hemos manifestado. Un Estado de Derecho es la única posibilidad de que nuestro país sea próspero. Los fines del derecho, la justicia, la seguridad jurídica y la paz social solo se alcanzan con un verdadero Estado de Derecho. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos últimos tiempos, colocar al Colegio de Abogados como referente, que siempre lo fue, que históricamente fue en esa defensa del Estado de Derecho, pero que lamentablemente en los últimos años se fue perdiendo. Para ello hemos hecho más de un centenar de pronunciamientos. A algunos no les ha gustado, pero eso no interesa. Lo importante es que los ciudadanos que no callan han entendido. Y también hemos hecho foros plurales, donde con tranquilidad, con honestidad, cada quien ha venido a dar sus puntos de vista y lo han hecho correctamente. Hemos señalado a través de nuestros comunicados, nuestros pronunciamientos, las virtudes de algunas leyes, pero también hemos sido críticos desde una perspectiva técnica jurídica y con fundamento de aquellas normas que violaban el Estado de Derecho. Lamentablemente, eso ha sido más que las virtudes, y cada vez que nos hemos pronunciado hemos generado irritaciones a algunos actores involucrados. Sin embargo, este trabajo científico, técnico que hemos hecho para pronunciarnos, acudiendo muchas veces a los expertos, muchas veces hemos recurrido a la experiencia de nuestro querido colega aquí presente, César Nakazaki. A pesar de ello, los ataques han venido no desde la perspectiva técnica, sino ad hominem. Atacan a la persona, no atacan el argumento. La política es bienvenida. Sí, la ideología siempre está. Somos libres de ello, pero lo que no podemos permitir es que el colegio sea un fortín de un partido político, de una actividad política. No podemos permitir el compadrazgo y la repartija. El colegio no está para eso, el colegio está para lo que los maestros señalan. Es un centro también, no solamente profesional, sino de formación ética como referente jurídico nacional. Encontramos un colegio deteriorado, donde estaba presente la repartija, el compadrazgo, el entornillamiento, que son males nacionales. Y no es la única institución afectada de ello. Gran parte del país y del sector público y del sector privado lo está, y estamos luchando contra eso. No es fácil, porque esos organismos así involucrados se resisten al cambio, pero estamos decididos a hacerlo, a alinearlos y a cambiar estos cimientos que se están corrompiendo. Queremos terminar con ese rol fagocitante que generan algunos personajes que se enquistan en el colegio y que en el fondo, si se sigue así, podría terminar el colegio en una situación de liquidación, con el lamentable beneplácito de aquellos que aman la corrupción, de esos malos elementos que viven el presente y no están pensando en el progreso institucional. Ha habido, lamentablemente, aprovechamientos económicos y no podemos callarnos, hemos tenido que tomar acciones, puesto que si nos callamos, además, compartiríamos un delito, el delito por omisión. Si las auditorías arrojaron situaciones de corrupción, lo hemos tenido que denunciar. Hoy el colegio, ustedes lo ven remozado, y es que en este corto tiempo hemos podido hacer algunos cambios importantes. Esta cafetería estaba 8 años cerrada, con un problema legal con el concesionario. El Colegio de Abogados, su local, su recinto,
con un problema legal interno que no nos permitía tomarnos un café. Bueno, lo primero que hicimos fue solucionarlo de manera efectiva y correcta. Hemos puesto en funcionamiento la sede de Lima Norte, que estuvo también virtualmente abandonada. La hemos hecho operativa, la hemos reestructurado. Hemos mejorado el local central y hemos trabajado arduamente en la remodelación, ornamentación y puesta en valor de un centro de esparcimiento muy lindo que tenemos en Chosica con cerca de 8 hectáreas. Sin embargo, hay temas pendientes. Vamos a trabajar por el voto virtual. Y ustedes dirán, pero claro, es necesario. Desde la comodidad de su ordenador ustedes podrán votar, pero créanme, hay gente interesada en que esto no sea así. ¿Y quiénes? Quienes tradicionalmente se han dedicado a ser operadores internos y a hacer campañas de candidaturas y luego obtener prebendas por ello. Pero eso no pasará y estamos seguros que venceremos a aquellos que se resisten a esta modernización. Y acá hay colegios, el Colegio Médico lleva, por ejemplo, sus elecciones hoy virtualmente, no exenta de dificultades, por cierto, pero finalmente el colegiado lo agradece. Y ese es un claro ejemplo de lo que debemos hacer. También hemos hecho toda la base necesaria, los convenios con RENIEC, con la OMPE, los recursos necesarios para el voto electrónico están dados y esperemos que la próxima elección sea virtual y no presencial, como a algunos les conviene. Hemos recuperado algo de prestancia del colegio. Hoy la sociedad civil, la prensa, gremios nacionales, internacionales, nos están buscando, nos están pidiendo un consejo, nos están dando un aliento. Hemos tenido la visita de sendos grupos de las Naciones Unidas, hemos participado en forma permanente en el Acuerdo Nacional, se ha incorporado al Colegio de Abogados en el Acuerdo Nacional hace 15 días para aportar en las políticas públicas que más se necesitan. Hemos participado en 2 ocasiones con los altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace 15 días tuvimos una reunión desde Washington, 18 personas de la Comisión Interamericana preocupados por nuestro testimonio como referente nacional respecto a la problemática de los derechos que se dan en el país. Hemos también tenido una visita a la mismísima Corte Interamericana, donde fuimos recibidos por la propia presidenta y su equipo de asesores para explicarnos la gran preocupación que existe por el deterioro institucional que vive nuestro país en todo orden, sobre todo en el tema penal y derechos humanos, que brevemente voy a explicar. Nos ha visitado misiones de las Naciones Unidas en el Perú, UNICEF, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y diversos representantes de la embajada, siendo la visita más importante de la Embajada de los Estados Unidos. Hemos convocado y hemos sido convocados por diversos gremios empresariales, profesionales. Hemos tenido desayunos de trabajo con el Colegio de Ingenieros, con la CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias y otros organismos, y también con la CGTP y con grupos de transportistas, gente de asociaciones de pequeñas empresas en Gamarra, y hemos tenido una participación muy directa en la preocupación sobre el tema del crimen organizado con estos grupos. Iremos sumando más esfuerzos para luchar contra ello. Y este crimen organizado nos ha preocupado desde el primer momento, porque cuando salieron los proyectos de ley, fuimos los primeros en advertir que esas leyes benefician a sectores corruptos. Pero además no solo eso, dijimos que esas leyes van a perjudicar más aún la tranquilidad, la seguridad y la paz social, porque va a beneficiar a la delincuencia común. Y así fue.
porque al levantar el estándar de lo que significa la definición de crimen organizado, al sacar más de 50 delitos de la lista de crimen organizado, y entre ellos la minería ilegal, creo que se le ha hecho un gran daño al país. El tema del allanamiento, donde yo te aviso, por si acaso, pasado mañana, señor narcotraficante, le aviso que lo voy a allanar en su domicilio, no se olvide de llamar a su abogado porque vamos a ir con la policía a buscar pruebas en su contra. ¿Cómo podía hacer eso? Teníamos que protestar. Se afectaba la naturaleza cautelar en materia penal. Y lo mismo pasó con el tema de la prisión preventiva, entre otros. Lo mismo con la ley que modifica el proceso especial por colaboración eficaz. También hemos hablado del plazo de la suspensión de la prescripción. Nos hemos preocupado de discutir el tema de los delitos, alcances de lesa humanidad. Y no nos equivocamos, o lamentablemente no nos equivocamos, la criminalidad organizada desde agosto del año pasado en que se dieron el gran paquete de estas leyes se ha incrementado exponencialmente, lamentablemente, y eso habrá que corregir. El problema de la justicia. Escuchamos un discurso sin mayor contenido de la señora Presidenta de la República con ocasión de las fiestas patrias, y ese discurso a la nación solo decía que va a haber una reforma. Algunos decían, no en el discurso, sino que debemos retirarnos de la Corte Interamericana, otros hablan de la pena de muerte, y esto es paradójico, porque por un lado digo que debe haber esta imposición de penas eventualmente severas y retirarnos de la Corte Interamericana, pero por otro lado le corto los brazos, no le doy herramientas a los actores de la lucha contra la criminalidad, como es la propia policía, la Fiscalía y el propio Poder Judicial. Y como muestra de ello, voy a señalar simplemente, y tengo acá las cifras del presupuesto en materia de inversión pública en relación al Poder Judicial, Ministerio Público y el INPE. Y en relación al Ministerio Público, en el 2023 se destinó en el presupuesto institucional modificado 264.521.000 soles. En el 2024 baja a casi la mitad, 137.514, y en el 2025 se mantiene por ahí con 163.474. ¿Qué significa? Menos presupuesto para la Fiscalía. Y sin embargo le exigen a la Fiscalía que actúe contra la criminalidad, pero por otro lado se dan leyes para que los criminales se beneficien. ¿Cómo es esto? ¿Cómo explicar técnicamente eso? En cuanto al INPE, en cambio, de 53 millones que se le otorgan en 2023 respecto al PIM, actualmente tiene 167 millones, casi 3 veces más, cuando el Tribunal Constitucional dijo que el 2025 vencía la fecha para eliminar la cantidad o disminuir la cantidad de presos. Ahora ese plazo se ha extendido hasta el 2030, si no me equivoco. Pero en vez de mejorar el deshacinamiento, esto sigue aumentando. Entonces, como dicen los colegas argentinos, esto es una picardía, ¿no? Una perplejidad. No es lo mismo lo que se dice que lo que realmente se hace. Nosotros creemos que sí debe haber una reforma en el proceso, pero voy a dar una gotita y no voy a hablar del tema material porque no alcanzaría el tiempo. Además, el experto en reforma de administración de justicia lo tenemos aquí, el doctor Javier de Belaúnde ha trabajado muchísimo en esa materia. Yo simplemente creo que debemos cambiar principios y por ahí tal vez estemos de acuerdo
con el otro especialista que nos acompaña. Miren ustedes, las garantías de la Administración de Justicia están claras en la Constitución. Si los jueces y fiscales cumplieran eso, la situación sería distinta. ¿Y qué es lo que pasa? Es un tema de formación, como se dijo. Una cosa es el derecho, otra cosa es la abogacía, otra cosa es el ejercicio profesional. Y aquí, desde el punto de vista procesal, históricamente tenemos dos mecanismos. Un primer mecanismo no autoritario, popular, democrático, como fue el proceso en Roma, donde el magistrado se elegía por sorteo. Pero eso no siempre funcionó, porque en una dictadura, en un gobierno dictatorial, en un gobierno autoritario, que también lo sabía en la humanidad, se practicaba una justicia directa. No había propiamente proceso, había un juzgamiento directo. Pero este esquema más o menos democrático, popular, esta justicia foral del derecho romano, va cambiando. Y en algún momento aparece este modelo inquisitivo. Hubieron dos momentos, de ahí toma su nombre, de la Santa Inquisición. La primera Inquisición, que fue de orden netamente religioso, y la segunda, la española, que fue una Inquisición que nace de lo político y que se le exigen el Papa y el Papa acepta. Pero los métodos de la Inquisición, su nombre lo está indicando, era inquirir. Y esa es la herencia que hemos tenido a partir del siglo XIX y siglo XX, y especialmente en materia civil, por ejemplo, de la ordenanza procesal civil austriaca, que establece un proceso civil inquisitivo. Y los penalistas acá saben que lo que predominaba desde aquel momento era el modelo inquisitivo también en materia penal. Y esto va cambiando. Los penalistas son los primeros en hacer el cambio y nos llevan a un modelo acusatorio, donde se distingue el rol del fiscal y el juez, el rol del fiscal que investiga y es el titular de la acción penal, y el juez que juzga. Y lo propio pasa en un modelo civil, donde prima en todo caso el modelo dispositivo frente a un modelo activista. Pero ¿cuál es el resultado de todas estas reformas? Que todavía no lo entendemos bien. Si bien la norma está, la aplicación no es así. La aplicación es distinta. El juez en el modelo acusatorio actúa inquisitivamente, y lo propio pasa en el modelo civil. Participé en la redacción del Código Procesal Civil peruano en 1993 y creo que nos equivocamos, porque establecimos un modelo fuertemente inquisitivo, cuando en realidad deberíamos haber apostado por un modelo garantista. Y esto lo vamos a reflejar en un solo ejemplo: la presunción de inocencia. Todos conocemos la presunción de inocencia, pero realmente en el quehacer jurisdiccional, foral, ¿se respeta la presunción de inocencia? Conozco profesores que en la mañana hablan de la presunción de inocencia y en la noche en el tribunal están aplicando un modelo inquisitivo. La ley de extinción de dominio, que está ahora cuestionada nuevamente y el tribunal se ha pronunciado, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que se dice es que el imputado, el procesado en este proceso que dicen que es civil ante un juez penal, tiene que probar que adquirió bien. Eso es violatorio de la presunción de inocencia, justamente lo que estamos diciendo. Señores, procesos donde se ve un imputado y lo primero que se le aplica es prisión preventiva, que debe ser la excepción. 36 meses, ¿cierto? Lo máximo. Y de repente luego es sentenciado o absuelto, pero ya estuvo preso. Se debe procesar en libertad, es la regla, porque prima la presunción de inocencia. Y eso lo saben muy bien los políticos, pero los políticos, como reacción a esta aplicación de los principios, diría yo, en forma equivocada por los operadores jurídicos, reaccionan y más bien lo que hacen es despenalizar, quitar las herramientas y tal.
que no es la respuesta técnica, y nos lleva al incremento de la criminalidad común. Por eso hoy día salimos de aquí y vamos con cuidado a nuestras casas, mirando quién está a nuestro costado. Estamos paranoicos. Señores, esto debe terminar. Esta nueva generación que se incorpora debe repensar lo que estamos diciendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo. Y quiero decirles que en esta voz que no calla, institucionalmente somos uno de los pocos que decimos las cosas. Las universidades están calladas, las ONGs están asustadas porque le están aplicando la ley APSI. Otros gremios tienen temores. En el acuerdo nacional he visto también temores. Nosotros no tenemos temores. Ya nos han dicho de todo y hemos tenido también crisis internas justamente por decir lo que decimos, pero no tenemos miedo. Y el derecho se defiende. El derecho no es que es pacífico. Un profesor alemán decía que la acción es el derecho en pie de guerra. Sale a combatir ese derecho que está pacífico, toma un escudo, toma una espada y sale a combatir. Y eso es lo que tenemos que hacer. El derecho no está ahí durmiendo, el derecho hay que defenderlo, el derecho se ha conquistado, el derecho no ha sido una dádiva, el derecho no ha sido un regalo, lo hemos logrado los ciudadanos, gente como ustedes, gente como yo, que hemos logrado algún triunfo jurídico. Ustedes jóvenes y los no tan jóvenes reflexionen, hay que ser valientes. Mi directiva, en ese sentido, y les agradezco por su compañía, su solidaridad, su aprecio, su cariño, lo que han demostrado es valentía y no vamos a retroceder. Vamos a limpiar este colegio. Si algo recordarán de nuestra gestión, dirán, hicieron una labor saneadora, ética, que es lo que nos han dicho estos grandes maestros. Señores, yo les agradezco y los invito a reflexionar y a hacer un país mejor en este aniversario del Colegio de Abogados de Lima. Muchísimas gracias.